Que el Señor les bendiga. Para mí es un placer estar aquí en la congregación del pastor Tony y verlo después de casi 20 años que no nos veíamos. Y estoy muy contento de esta oportunidad. Cuando me dijeron a mí que iba a estar predicando los domingos del equipo pastoral que ha venido, no me había imaginado que iba a estar en la iglesia del pastor Tony. Fue una sorpresa para mí el poder saber que iba a estar con ustedes en esta tarde predicando la verdad de Dios. Hermanos, el propósito por el cual nosotros estamos acá es, en realidad son dos motivos básicos. Uno tiene que ver con el ministerio del mundo, un ministerio donde ha participado el pastor Tony de su iglesia, un ministerio evangelístico, altamente evangelístico, que hemos recorrido por diferentes naciones en mi país, por diferentes lugares. Hace 2 meses, tuvimos la oportunidad de, con el pastor principal de la iglesia donde estoy, irnos a la China y pensando un poco la cultura tan diferente, pero una de las cosas que no me sorprendió es ver la misma necesidad que he visto en tantos lugares, también los chinos tienen de recibir a Cristo, y se están haciendo muchas cosas para que se pueda formalizar movimientos que puedan predicar la palabra también allí. Ese es un motivo de oración, pero veo que el corazón es el mismo, la necesidad de la gente es la misma. Entonces, el ministerio donde hemos participado desde hace 23 años tiene que ver con la evangelización. Tiene que ver con el llamado que Dios nos hizo hace muchos años, aún siendo estudiantes en el seminario. Entonces, hermanos, creo que ya es un perfil que Dios nos permite ya por la experiencia, por los años en el ministerio, 36 años en el ministerio, pero es un dolor y es una carga que nosotros tenemos. Y esto tiene que ver con la verdad de Dios, esto tiene que ver con la palabra de Dios, esto tiene que ver con las escrituras del Señor. Entonces, lo que dijo el pastor Tony, es verdad, hemos venido y organizado esto por 4 años para hacer un seminario para hispanos que tenían que ver retornando a las Escrituras. ¿Por qué? Porque lo vemos en todos lados. Se habla de las Escrituras, pero también se habla y otra cosa más. Se habla de la revelación de Dios, pero también se habla de otra cosa más. O se le añade, o se le quita, o se le aumenta, o se le pone un pensamiento humano a la Escritura para acomodar de acuerdo y conveniencia de las personas. Entonces, eso es algo que a mí realmente me duele mucho, porque veo que en muchos lugares donde he estado y estoy, se manipula las escrituras en favor de la conveniencia de muchas personas. Entonces, Dios ha puesto ese celo en nosotros de poder llevar con una carga tremenda el mensaje de retorno a las escrituras. Y esos son seminarios que estamos dando nuevamente en otros lugares. ¿Por qué? Porque vemos que la iglesia de Dios tiene un problema en estos momentos, ¿no? La iglesia de Dios, y en donde he estado, a la iglesia de Dios le gusta escuchar justamente que le hablen lo que le gusta, no lo que la palabra de Dios enseña, sino lo que más le gusta a uno. Ustedes saben muy bien lo que está pasando en su nación, en esta nación, y de aquí está saliendo todo para Sudamérica y Centroamérica, lo que es las nuevas tendencias teológicas, la teología de la prosperidad, la teología de la liberalidad. Ahora eso tiene que ver con que lo que yo le pongo a la palabra es tan importante como la palabra misma, y esas cosas están distorsionando la obra del Señor a nivel mundial. Y vemos que esto obviamente tiene que ver con la misma palabra que nos habla de que estas cosas van a suceder. Pero nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados mirando cómo todas las cosas se van distorsionando sin nosotros hacer nada. Para algo Dios nos llamó. Y recuerden, nosotros estamos lo que le decimos el plus de la iglesia. Jesucristo viene pronto. Ya Pedro en su primera carta dice que el Señor no retarda su promesa, sino que Él tiene compasión y Él quiere que mucha gente todavía hoy en día conozca la verdad. Pero ¿qué pasa? ¿A quién el Señor le ha dado esa responsabilidad para que la verdad siga expandiéndose y siga siendo predicada? A la iglesia.
no a otra persona, a nosotros. Es la responsabilidad nuestra de seguir compartiendo la verdad de Dios a toda criatura. Y hermanos, a mí me hace temblar ese texto de 1 Pedro, donde el Señor habla de que Él no retarda su promesa, sino que Él quiere. Él, como que dice, estira. Su retorno todavía no viene. ¿Por qué? Porque Él está dándole un plus al mundo, un chance, una oportunidad corta para que cuanto más gente pueda escuchar el Evangelio por la iglesia. No va a ser otra persona. Somos nosotros los que vamos a tener que hablarles a las personas. Por eso el Señor no viene. Porque está esperando que usted y yo podamos seguir compartiendo la verdad de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿No he dicho ninguna herejía, pastor? Entonces es importante que nosotros podamos entender y vivir esa verdad. Quiero empezar con un pasaje. No voy a demorarme mucho, hermanos. Yo entiendo la cultura de acá. Yo entiendo, he estado en iglesias donde a veces me he pasado y he visto cómo la gente ha salido de la iglesia. No voy a hacer eso. Pero quiero leerles algo que se encuentra en Juan capítulo 15, verso 16. Dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Padre, en el nombre de Jesús, queremos en esta tarde pedirte, Dios, que tu Espíritu Santo pueda, Señor, en esta tarde hablarnos de una manera pertinente. Señor, tú sabes, yo puedo hablar, pero puedo hablar y alcanzar a una persona y puede entenderme una o dos personas. Pero Dios amado, el único que puede hacer el bendito milagro de tocar, hablar pertinentemente a cada corazón en este auditorio es tu Espíritu Santo. Y te pedimos en esta tarde que sea Él que hable, Señor, pertinentemente a cada corazón en estos minutos que tenemos. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero hablar esta tarde algo que tiene que ver con justamente lo que hemos estado hablando sobre retornando las Escrituras. Una de las cosas importantes que este pasaje nos dice es que nuestra fe, tu fe, mi fe, es selectiva. Lo quieras o no, pero la verdad de Dios es única. No hay verdades de Dios, sino una verdad, y ese es Jesucristo. Y eso a ti, si tú crees en Jesucristo, si creemos en Jesucristo, lo querramos o no, nos hace selectivos sobre la verdad. No estoy hablando aquí de que nos hace caprichosamente racistas, nos hace a nosotros exclusivistas contra las demás personas, no. Lo que estoy hablando que sí, la verdad de Dios nos hace exclusivos sobre el cristianismo. Les digo, no puede haber dos verdades, o hay una o hay otra, pero no pueden haber ambas verdades. El Islam dice que Jesucristo no fue crucificado. Nosotros los cristianos decimos que sí. ¿Quién de los dos tiene la razón o tiene la verdad? Yo creo que el cristianismo. Amén. Los judíos dicen que Jesucristo no fue el Mesías. La Biblia y nosotros los cristianos decimos que Cristo es el Mesías redentor. ¿Quién de los dos tiene la razón? ¿Los judíos o el cristiano? Yo creo que el cristianismo tiene la razón. Entonces, los hindúes dicen que la persona se encarna muchas veces. La Biblia dice que Jesucristo se encarnó una sola vez. ¿Quién tiene la razón? La Biblia. Eso nos hace a nosotros selectivos y exclusivistas de la verdad de Dios. La Biblia es la verdad de Dios, no contiene, es la verdad de Dios. Ustedes lo saben muy bien esto, ¿no? Ahora, entrando un poquito más al mundo evangélico, tenemos aquí una serie también, vamos a mencionar algunas, de cositas que nos confunde a muchos de nosotros. Y en realidad la confusión es grande en muchos lugares en referencia a este libro de acá.
Muchos están peleando hoy en día diciendo que la autoridad máxima para el creyente, algunos dicen 3 fuentes, ¿no? Uno es la razón. Algunas denominaciones ponen a la razón como la fuente de autoridad para el cristiano. Otros luchan, y no voy a mencionar nombres, pero dicen que la autoridad para el cristianismo es la experiencia, lo que tú pasas contigo, esa es la autoridad, y sobre eso es que te basas tu autoridad en tu vida como cristiano. Otros, ustedes saben también quién, dicen que el magisterio, la iglesia es la máxima autoridad para el cristiano y tenemos que doblegarnos a esa autoridad, la iglesia. ¿Están entendiendo? Ahora, la Biblia nos habla de que la cabeza, la autoridad de la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo sé yo eso? Porque la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es la máxima autoridad. Entonces, ¿dónde aprendo yo que la autoridad, entonces la máxima autoridad es Jesucristo? La palabra. ¿Entienden? Esta es la autoridad para nosotros, donde todo lo que hacemos nos regimos en base a esta autoridad, porque esto nos habla y nos describe y nos grafica y nos abre todo el panorama de la presencia de Cristo y quién era Cristo y qué es lo que Cristo está haciendo aquí. Entonces, esta es la autoridad para nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien, vamos entrando entonces en el asunto. Estoy tratando de hacerlo muy corto esto. Ahora, sobre esta autoridad, nosotros sabemos que para yo conocer la verdad de Dios y enseñarla, yo tengo que acercarme a las Escrituras. Yo tengo que estudiar la palabra. Yo tengo que, por lo menos, tomar un estudio de lo que es la exégesis, la hermenéutica, para entender si esto, lo que estoy leyendo, esta porción de la palabra que he leído, es o no es el real significado lo que Dios me está diciendo a mí. ¿Es o no es? ¿Cómo puedo saber yo que lo que estoy leyendo en este pasaje es lo que el autor bíblico quiso decirme? Quiso decirnos a todos. Eso es lo que quiso comunicar a la iglesia de aquel entonces. Entonces nosotros nos damos cuenta que tenemos ciertos problemas para entenderlo así. Porque, obviamente, si yo creo que la experiencia es la autoridad, entonces yo voy a decir, el Señor me lo va a revelar en un sueño, en una situación así, o en un pasaje, y Dios me va a revelar, este es el significado que tiene. ¿Ok? Si yo soy racional y a través de la razón solamente quiero darle el significado, entonces yo voy a calcular palabra por palabra, cuestionar, voy a hacer una revolución del texto para encontrarle la verdadera, diríamos nosotros, el verdadero significado. Si yo soy del magisterio y pienso que la iglesia es la única que tiene autoridad para decir el significado de este texto, entonces yo tengo que acudir a la máxima autoridad, según lo que creo que es la iglesia. Y ellos me tienen que decir qué significa esto. ¿Me entienden? Pero si yo soy honesto con Dios, soy honesto conmigo mismo, quiero saber qué es lo que dice, entonces yo tengo que usar los 3 elementos que he mencionado, porque tengo que acudir a mi autoridad, a mi pastor, a mis líderes que saben más que yo y preguntar. También tengo que orar y pedirle a Dios, clamar a Dios, como acaban de hacerlo ustedes, y decirle, Señor, ayúdame a entender, porque soy un tapado, no entiendo, soy medio burrito, ¿no? Entonces ayúdame, destápame, Señor, porque por más que mi pastor me diga esto, no lo entiendo. Entonces tengo que acudir a que el Señor me ayude en esto también. Pero, hermanos, gracias a Dios, hoy día tenemos la desventaja que todos los hechos bíblicos que han sucedido tienen un tiempo para nosotros de una antigüedad de 2000 años atrás.
No solamente 2000 años atrás, sino que una cultura que muy poco nosotros conocemos, un idioma o idiomas que nosotros también no entendemos, pero nada, costumbres, ideas de aquel entonces que hoy día nosotros y en esta cultura occidental menos todavía se entiende las costumbres de los orientales. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Hacer que esta brecha de 2000 años pueda ir acercándose a través de la exégesis y la hermenéutica. Entonces, gracias a Dios, en la historia del tiempo ha habido descubrimientos, hallazgos arqueológicos, entendimiento de la palabra, se entiende mejor. Y la distancia se ha ido estrechando para nosotros saber y entender qué cosa es lo que estos hebreos o estos cristianos querían decir para poder aproximarnos a la verdad de Dios. Entonces, lo que se llama el acercamiento crítico, hay dos tipos de acercamiento. El acercamiento crítico, que tiene que ver cuando usted investiga la palabra, quiere hacer una lección, un sermón. Entonces usted acude a lo que tenemos hoy en día. Tenemos libros de exégesis bíblica, tenemos diccionarios bíblicos, tenemos comentarios bíblicos de gente que se ha quemado el cerebro y ha podido hacer estudios y ha podido acercarse y aproximarse a la verdad de Dios. Entonces eso nos facilita a nosotros entender quién fue el autor de tal libro, quién fue en qué época se hizo, en qué idioma se dio, cuáles eran las costumbres de eso. Entonces eso nos ayuda a nosotros a acercarnos, a aproximarnos a la verdad y entender de una manera más práctica qué es lo que quiso decir Jesús con eso. Hay cosas que evidentemente por la costumbre no vamos a entender bien, porque cuando Jesús habla de los muchachos en la plaza se ponen a tocar flauta. ¿Qué quiso decir eso Jesús, no? Entonces uno tiene que investigar mucho. Ese es el acercamiento crítico, porque tiene que ver con la crítica textual del texto, el idioma, la historia, la arqueología. Entonces uno en consenso puede sacar y aproximarse al mensaje que quiso decir este Pablo, este Juan, este Pedro, a eso. Hay otros textos que por más que podamos nosotros estudiarlos, analizarlos, si respetamos bien los estudios, vamos a decir, no lo entiendo. Hay textos que las sectas toman dos textos que hay en el Nuevo Testamento y de eso hacen una doctrina. No podemos hacer eso nosotros, porque nosotros tenemos que basarnos a luz de todos los textos, los 66 libros de la Biblia, para poder entender y decir, esta es la doctrina no paulina sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo respalda el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, así es como nosotros nos acercamos a la palabra, pastor. Eso nos ayuda a hacer sermones, ¿sí o no? Oramos y estudiamos y queremos dar la verdad de Dios aquí. Yo estoy acá, pero yo, hermano, he clamado y llorado y le he dicho al Señor, Dios, ayúdame a hablar tu palabra, no hablar mi pensamiento, mis conceptos, sino ayúdame a aproximarme a esta congregación con tu verdad. Háblales tú, no yo. Eso es el acercamiento crítico a la verdad de Dios. Hacemos un devocional, agarramos un libro, un diccionario, una concordancia bíblica, un repaso a palabras griegas del significado. Entonces nos ayuda a entender esa distancia para entender el significado. ¿Qué quiso decir este autor hace 2000 años atrás? ¿Me están entendiendo o los estoy confundiendo? No sé. Estoy tratando de ser sencillo. Ya. Entonces, hermanos, esa es la manera como nosotros, los líderes, los pastores, los maestros de Biblia, estudian para enseñar esta verdad. Y eso es una bendición. ¿Quién no lo ha hecho? Todos lo hacemos, ¿o no? Claro, ¿sí o no, pastor? ¿Usted lo hace? Por supuesto, lo hacemos todos. Pero, sin embargo, hay una segunda forma de acercarse a la palabra de Dios que no siempre lo hacemos, y yo creo, tengo ya casi 60 años,
y en la experiencia que Dios me ha permitido vivir, me doy cuenta que esta es una de las formas que más necesito ahora en mi vida, como esposo, como hombre de Dios, como pastor, como padre. Necesito esta segunda forma, practicarla mucho más que la primera que les he mencionado. Y esta es la forma que se llama la forma reverente de acercarme a la palabra de Dios. La forma reverente de acercarme a la palabra de Dios. ¿Qué cosa es la forma reverente de acercarme a la palabra de Dios? Miren, es todo lo que le acabo de mencionar. Es todo. El análisis crítico de palabra por palabra. Es todo esto. Pero ¿saben qué? Pero es a la inversa. No es lo que yo hago al texto de la Biblia. No es lo que yo investigo de la Biblia. Es lo que la Biblia hace conmigo. Es la Biblia la que me analiza. Es la Biblia la que va a hacerme críticas. Es la Biblia que va a investigarme. O sea, cuando digo la Biblia, es que yo estoy permitiendo que Dios, a través de su palabra, sea quien empiece a analizarme. Sea que me empiece a corregir, sea el que me revise y sea él que me diga: Gino, tú trataste mal a tu esposa esta tarde. Gino, tú no fuiste justo con tu nieto anoche, fuiste demasiado duro. Gino, tú no estás amando a tu congregación como yo te estoy exigiendo porque estás siendo demasiado crítico, demasiado duro. Tienes que ser más dulce. Es la palabra la que empieza a revisarme y empieza a hacer un análisis de mi vida como una radiografía, más que una radiografía. Ahora con estos aparatos que son los que pasan, ¿cómo se llama esto? Ya se me pasa. Resonancia. No sé si aquí hay algo más perfecto que eso. En mi país del sur, la resonancia es lo que saca todo. Todo lo que hay, lo bueno y lo malo. Entonces, cuando hablamos de el sentido de acercamiento a la palabra, estamos hablando de que Dios empieza a hacer una resonancia de mi mente, corazón y emociones, intenciones. Hermanos, este acercamiento, y lo he escuchado acá, tienes que hacerlo de rodillas, humillado, humillada, con Biblia abierta, y no porque estás adorando la Biblia, sino que estás adorando y te estás humillando delante del que está detrás de la palabra, que ese es el Señor. Ahora, ¿cómo lo sé y de dónde sale esto? Hermano, nosotros hablamos mucho a Dios, oramos mucho, le hablamos, le pedimos, clamamos a Dios. Pero cuando nosotros tenemos en el acercamiento reverente a Dios, tú te callas y no dices nada, no hablas. No le pides, no le das un gloria a Dios, te callas y te quedas callado, en silencio, y dejas que sea Dios que a través de su palabra empiece a hablarte. Miren, lo que David aprendió, dice en el Salmo 139, dice así, verso 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Qué está haciendo David? Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué está haciendo ahí David? Está dejando que Dios revise su mente, revise su corazón, revise sus intenciones y se lo diga a David. David, tú has dicho esto, has hecho esto, qué lindo, pero la intención de tu corazón era otra. ¿Sabes que tú y yo necesitamos eso? Porque si no, desarrollamos un dualismo terrible en iglesia, que a los demás les presentamos una figura preciosa de la calidad de cristiana y cristiano que somos,
pero dentro de nosotros somos otra persona. En la iglesia presentamos al pastor nuestro sentido más bondadoso, más amable, más cordial. Pero cuando nos vamos a la casa, gritoneamos a nuestros hijos, ofendemos a nuestra esposa, ofendemos a nuestro esposo, lo humillamos, la humillamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es cristianismo? ¿O es lo que decía en el Nuevo Testamento Santiago, Pablo, el hombre de Santiago, el hombre de doble ánimo, es inconstante en sus caminos? En sus caminos. Ahora piensa un poquito. ¿Tú crees que va a ser constante, va a ser firme en los caminos del Señor? No, ni es constante en sus caminos laborales, o sus caminos vocacionales, sus caminos de trabajo, de estudios, empresarial. No va a ser constante, menos lo va a ser en la familia y menos en la iglesia. Es una dualidad que es lo que le llamamos allá, no sé si se entiende eso, tara. Es un retraso, es una anormalidad en la vida del cristiano. Y David no quería eso. David quería que salga todo lo que había. Y hermanos, esto no es una cosa de solamente un texto escogido. Veamos nosotros en Proverbios 29. Miren ustedes lo que dice en Proverbios 29. Y así vamos a encontrar varios textos en la palabra donde nos habla de que Dios quiere hacer eso. Dice, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. ¿Quién puede decir eso? Tú no puedes decirlo. El que lo puede decir es Dios, porque Él examina tu corazón y tu mente y dice, sí, verdaderamente estás limpio. Tú no puedes decirlo. Entonces, ¿cómo hago? Tienes que dejar que la palabra te hable, la palabra te examine y la palabra revele lo que verdaderamente hay en tu mente, en tu corazón y tus intenciones. Otro pasaje está en el Salmo, por ejemplo, también 20, 12 al 15. El Salmo 20, 12 al 15 dice estas palabras. Salmos 20, 12 al 15. Perdón, no es el Salmo 20. Es en Proverbios. Podemos nosotros también leer que el libro de Proverbios nos repite casi exacto lo que David estaba diciendo en este pasaje del Salmo 119. Dice en Proverbios 29, ¿no? Proverbios. Vamos a leer el Salmo 26.2 mejor. Salmo 26.2. Escudriñame, oh Jehová, pruébame y examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. ¿Quién le gusta decir eso a Dios? Nos gusta más, y aún en este país es un país de gente pragmática. Le gusta hacer cosas para Dios. Levantar ministerios. Pastor, miren lo que hemos hecho aquí, miren lo que hemos hecho allá. Estamos haciendo una labor social. Gloria a Dios. Pragmatismo. Y eso no está mal. Pero ¿qué hay esto cuando Dios a estos líderes empieza a revisar su corazón? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál es la intención de haber hecho estas cosas tan grandiosas y maravillosas para Dios? ¿A quién elevas? ¿Elevas a Dios o elevas tu carne, tu popularidad? Que los demás te vean lo generoso, lo bondadoso, lo gran líder, mujer que eres. Cuando nos acercamos a la palabra en reverencia, empiezan a salir todas las cosas reales que hay en nosotros y que no todas nos gustan. Y cosas que huelen mal, que se sienten mal. Porque Dios está revelando realmente y nos enseña como un espejo lo que nosotros somos. Bien, hermanos, cuando Jesús, dice la palabra, se fue a la casa de
Marta y María. En el verso 38 del capítulo 10 de Lucas. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo veo esto. Aquí hay dos filosofías, que esto hay en iglesia también. La filosofía del pragmatismo y la filosofía de callar, sentarse y escuchar. No estoy diciendo que Marta se equivocó, estaba mal. ¿Saben en qué estaba mal? No estaba Marta mal en servirle al Señor. Había venido el Señor, habían venido sus discípulos y Marta quería, y era natural en esa época, que las mujeres sirvieran, atendieran a las visitas de una manera especial. Entonces Marta en su cabeza está el Señor Jesucristo, hay que atenderlo, hay que darle esto, el otro. Pero Jesús se puso a enseñar. Se puso a enseñar. Y María iba a ir a enseñar de repente, a ayudarla a Marta, y empieza a escucharlo a Jesús. Y se queda enamorada de la enseñanza de Jesús y se tira al piso a los pies del Maestro. Y empieza a recibir. No nos dice Juan qué cosa estaba diciendo Jesús. Yo cuando esté en el cielo le voy a preguntar: Señor, ¿qué cosa decías allí? Que Marta se quedó ahí, María se quedó a tus pies. Pero Marta estaba tan pragmática que ella veía: no, tenemos que hacer la agenda así, así y así. Entonces, miren el espíritu pragmático de Marta. Marta debía haber hecho esto y no lo hizo. María, ven acá. No, ven María, ven aquí. Llevársela aparte y decir: oye, ¿a ti qué te pasa? Estás viendo que estoy atolondrada, tenemos tanta visita y tú bien fresca tirada ahí en el piso de los pies del Señor. Ayúdame, mira, se está quemando las cosas por tu culpa. Eso es lo que normalmente Marta decentemente haría. Pero ¿saben lo que hizo Marta? En el texto nos dice: Marta la acusó a María al Señor. Ni siquiera le habló a María. De frente fue donde el Señor y le metió, como dicen, no sé si dice, le metió cuchillo a María, ¿no? De frente le metió la puñalada. ¿Y ante quién? No, a esta la voy a desarmar de un 2x3. Ahora va a ver, de frente voy donde el Maestro y la acuso para que el Señor la ponga en su lugar, en su sitio. Y le dice al Señor Jesús: Señor, mira pues, yo estoy acá atolondrada y esta muchacha que me ayude, que me ayude. La acusa y le exige al Señor que la aconseje a María, que le diga: María, anda donde Marta, porque ahí tienes que servirnos la sopa, servirnos las cosas. Y el Señor Jesús dice una respuesta que a mí me hace pensar, me dejó boquiabierto. No se trata de que Marta estaba haciendo mal, porque Marta estaba haciendo mal. Lo que estaba haciendo bien. Tenía que atender a las visitas como cualquiera de nosotros. El problema fue que Marta alteró el orden, la prioridad. ¿La prioridad cuál era? ¿Para qué había venido Jesús? ¿Para comer? ¿Para ser atendido? ¿Qué estaba haciendo Jesús que María se quedó escuchando? ¿Estaba hablando de su vecino? ¿Estaba hablando del clima? ¿Estaba hablando de su casa, de Marta y María? No, estaba enseñando verdad de Dios. Estaba enseñando verdad de Dios. Y lo otro era secundario. Lo primero era escuchar a Dios. Y Marta no atendió esa parte. Y algunos dicen que Marta no quiso porque estaba hablando Dios. Y ella no quiso escuchar a Dios. No sabemos si era porque tenía muchos pecaditos por ahí. No sabemos porque su impetuosidad la hizo ser sorda a lo que Jesús estaba enseñando. Pero
Marta, en su pragmatismo, se equivocó. Como muchos de nosotros nos equivocamos. Cuando Dios quiere hablarnos, quiere pararnos, quiere que nos arrodillemos ante sus pies y escuchemos la verdad de Él. ¿Y saben qué cosa? No nos gusta, pues. No nos gusta que nos digan nuestras verdades. Si no nos gusta que la gente nos diga cosas que no son agradables a nosotros, menos nos va a gustar que Dios sea el que nos diga, porque ahí sí no podemos defendernos. No, Señor, que lo que pasa es que tú estás entendiendo mal lo que pasó, lo que hice. No, yo lo que hice fue porque, en fin, tenía que hacerlo por esto. No, tú sabes muy bien, cuando Dios habla, tú tienes que callar, y cuando Dios te reprende, tú no puedes defenderte. ¿Me entiende? Ahora, mi hermano, el pequeño Samuel, ¿qué fue lo que hizo cuando Dios le habló? ¿Qué es lo que dijo Samuel que no entendía? Y hasta que el viejo profeta le dice, mira Samuel, ¿sabes qué? Si Dios te está hablando, tú no vengas a mí. Lo que tú tienes que hacer, y eso marcó la pauta. Lo que tú tienes que hacer cuando Dios habla es simplemente decirle, habla, porque tu siervo o tu sierva escucha. ¿Sabes lo que significa eso? Voy terminando, pastor. ¿Sabes lo que significa eso? Eso significa que vas a tener que hacerte tripas, tragarte tu orgullo, reconocer que te has equivocado. Si te crees que eres muy capaz, eres perfecto o perfecto, cuando Dios te dice, quiero hablarte, y tú dices, habla porque tu siervo escucha, quiere decir, Señor, estoy dispuesto a escucharte y a corregir todo lo que tú ves y vas a mostrarme en mí que está mal. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y es verdad, Es que, hermanos, nosotros no sabemos muchos de nuestros puntos ciegos que otros ven, nosotros no lo vemos. Y no queremos que los demás nos lo digan, pero Dios es el que nos va a decir. Y a veces intuitivamente lo sabemos y por eso no queremos sentarnos a los pies de nuestro Dios y escuchar lo que Él va a hablar. No de Jorge ni de Luz, sino de mí. Va a hablarme a mí y no nos gusta y es feo. De verdad, es feo cuando Dios nos corrige. Pero Señor, yo pensé que eras... No, estás mal. Pero Señor, es que yo no tuve la culpa. No, tú ve y pídele perdón. Pero Señor, ya yo le he pedido perdón. No, yo no te estoy pidiendo que le pidas perdón. Tú restituye lo que le has faltado. Yo no te estoy pidiendo solamente que pidas perdón, sino restitúyele. Pero Señor, yo soy el pastor de la iglesia. ¿Cómo voy a acercarme y pedirle perdón al hermano? Tú has herido al hermano, a la hermana. Pero yo soy de buen nombre, ¿cómo voy a acercarme a estos hermanitos? Nos duele y nos molesta. No, entonces ¿yo qué hago? Prefiero acercarme a la palabra en el sentido crítico. Voy a preparar una buena clase donde todos van a mirarme. ¡Ah! ¡Wow! ¿Cómo sabe este hermano? Eso, decimos, no sé, bacán pues, chévere. Como dicen, ¿no? Chévere. Pero cuando se trata de acercarnos en el sentido reverente, temblamos porque Dios nos va a desarmar a todos. Nos va a desarmar. Y hermanos, yo he estado lidiando con esto años, porque me cuesta. No me ha costado. No estoy hablando del pasado, estoy hablando del presente. Me cuesta aún sentarme a los pies de Jesucristo y escucharle, no lo que me va a hablar del pastor Tony Young, de tal pastor de allá, no, que va a hablar acerca de mi persona. Y lo que dice muchas veces no es agradable. Lo que analiza la palabra acerca de mi vida, de mi corazón, no califico en la palabra. Y tengo que humillarme y pedirle perdón a Dios, darle el corazón desnudo,
presentarme delante de Dios tal como soy, como decía la canción de la campaña de Billy Graham, ¿no? Tal como soy de pecador, me acerco a ti, Señor. No, yo no tengo que prepararme, ponerme la corbata, ponerme chévere para acercarme al Señor y presentarme para que el Señor vea que soy bien santo, pues. No. Dios no necesita eso. Tú menos, tal como eres, acércate al Señor. ¿Has escuchado algunas personas que dicen, vamos a la iglesia? No, yo tengo que prepararme todavía. ¿Qué quiere decir prepararse? O sea, santificarse. No, yo he estado mal delante de Dios. No, así no voy. Yo tengo que dame un chance para estar listo para ir a la congregación nuevamente. Estar listo. ¿Saben una cosa? Dios de todos, estuve leyendo hace 2 años el Corán. Qué bárbaro, hermanos. Se habla de un Dios de misericordia, pero no la pasa ninguna. El único Dios que es el Dios de las segundas oportunidades, es nuestro Dios, Jesucristo. El único Dios que no te exige que te cambies las vestiduras sucias a santas, es nuestro Dios. Él es el que quiere cambiarnos las vestiduras. Dios no quiere que vengas disfrazado. Hay una canción, no sé si la conocen, eso es más latina. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. No sé si la conocen. Y es así con Dios. Aunque te disfraces de vestidura santa, Dios sabe cómo está tu corazón. Jesús sabía lo que había en la mente y en el corazón del ser humano. Y hermanos míos, hermanas mías, este humilde aporte que les doy, sencillo, pero es con el corazón. Yo sé que ya no soy joven ni tengo la fuerza que antes tenía. Estoy enfermo, tengo diabetes. Yo le he prometido al Señor, mi deseo para mi esposa y para mí, si nos da 20 años, hacerlo y vivir estos años para Él con intensidad, pero también con integridad. Mi deseo es vivir un cristianismo íntegro, o sea, ser real. Venga lo que venga, lo que Dios me muestre, yo tengo que aceptarlo y obedecerla. No jugar a la religión. Mi hermana, mi hermano, tú sabes cómo está tu corazón delante de Dios. Tú sabes que este mensaje, si Dios te ha hablado, que este mensaje que he expuesto es para ti. Y en este llamado, así como hizo Jesús con Marta, Dios te habla a ti también esta tarde. Que seas determinante. Que seas determinante y consecuente con lo que tú dices que eres. Si eres hijo de Dios, deja que el Señor pase el fuego por tu corazón y tu mente. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, sé consecuente con tu fe. Sé consecuente con la realidad de Dios. No con la tuya, ni con la mía, con la realidad de Dios. Y Dios es el único Dios que nos da la segunda oportunidad. Y estoy seguro, y si hubiera fallado en la segunda oportunidad, Dios es el Dios que te da tercera oportunidad. Pero Dios lo hace porque te ama, pero Dios lo hace porque quiere que sus hijos caminen en integridad. Y en esta tarde yo quiero que inclinemos nuestro rostro. No uses tanto su razón. Ábrele tu corazón desnudo a Dios. Y pídele, como el salmista le decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y ve si hay camino de perversidad. Y si lo hubiera, apártalo de mí. Pero tienes que tener una determinación. Y en esta tarde yo quiero terminar invitándote a que tú puedas venir nuevamente al altar con un corazón abierto a Dios y podamos orar para que el Señor pueda hacer lo que ni el pastor Tony, ni yo, ni ningún maravilloso líder puede hacerlo. Acércate reverentemente
al Señor. ¿Lo harás? Yo te invito a que lo hagas. Vengas aquí al altar de Dios y reconsagres tu vida al Señor, pero con un corazón abierto, no cerrado, abierto.